La imagen más reveladora de Melania Trump no está en una ceremonia oficial, ni en una alfombra roja, ni en una fotografía tomada frente a la Casa Blanca. Está en el silencio calculado de Bedminster, en una finca de casi 1000 acres, donde todo parece diseñado para una sola cosa: mantener el poder cerca, pero el ruido lejos. Allí, entre campos de golf, árboles antiguos, caminos privados y edificios de ladrillo clásico, Melania Trump aparece como una figura que no necesita hablar demasiado para imponer distancia. No busca el centro de la escena. No corre detrás de las cámaras. No convierte cada gesto en espectáculo. Su mundo funciona de otra manera, con menos palabras, con más control, con una privacidad que parece casi una forma de autoridad. Esa es la clave de su vida actual. Melania no vive como una celebridad que necesita ser vista todos los días. Vive como una mujer que aprendió a entrar y salir del foco sin entregar por completo su intimidad. En Bedminster, el tiempo no parece moverse al ritmo de Washington. Las mañanas transcurren despacio. Las comidas no se viven con prisa. Las ventanas se abren hacia paisajes ordenados, superficies de agua quieta y césped perfectamente cuidado. Todo en ese lugar transmite una idea precisa: protección. Pero para entender por qué Melania Trump eligió una vida tan medida, hay que volver mucho antes de la Casa Blanca, antes de Donald Trump, antes de Nueva York, antes incluso de que millones de personas conocieran su nombre. Melania nació como Melanija Knabs el 26 de abril de 1970 en Novo Mesto, en la actual Eslovenia. Pasó su infancia en Šebnica, una ciudad pequeña, donde la disciplina, el silencio y la apariencia cuidada formaban parte del ritmo diario. Su madre, Amalija, trabajaba en el mundo de la ropa infantil, diseñando patrones y moviéndose dentro de un universo visual donde cada detalle tenía importancia. Su padre, Víctor, gestionaba un concesionario de automóviles y motocicletas. En esa casa, Melania creció rodeada de orden, estética y una forma de reserva que después se convertiría en una de sus marcas más reconocibles. Desde niña estuvo cerca de la moda sin vivirla como un espectáculo ruidoso. Acompañaba a su madre a presentaciones, observaba telas, formas, colores y movimientos. También participó en desfiles para la empresa Jutranka, aprendiendo desde temprano que la imagen podía comunicar mucho sin necesidad de explicar demasiado. Esa educación visual fue silenciosa, pero profunda. Melania aprendió a mirar, a medir, a controlar su presencia. Creció junto a su hermana Inés en una familia atravesada por contrastes. Su padre había estado vinculado a la Liga de los Comunistas de Eslovenia, mientras ella fue criada dentro de la tradición católica. Esa mezcla entre estructura política, costumbre familiar y discreción religiosa ayudó a formar una personalidad reservada, poco dada a la exposición emocional y muy consciente de los límites entre lo público y lo privado. Más tarde estudió diseño y fotografía en Ljubljana. También inició estudios universitarios en diseño y arquitectura, pero abandonó la carrera después de un año. Esa decisión marcó un giro importante. Melania no siguió el camino académico tradicional. Eligió un mundo donde la imagen, la disciplina personal y la capacidad de proyectar presencia tenían más peso que los títulos formales. El modelaje se convirtió en su ruta. A los 16 años, comenzó a trabajar con el fotógrafo Stane Jerko. A los 18 firmó con una agencia en Milán. En 1992, su participación como finalista en un concurso de belleza la colocó dentro de un radar más amplio. No fue una irrupción explosiva. Fue un avance lento, calculado, constante. Melania no construyó su carrera con escándalos. La construyó con presencia, silencio y persistencia. El giro decisivo llegó en 1995,
cuando conoció a Paolo Zampolli, vinculado a Metropolitan Models. Él la animó a trasladarse a Estados Unidos. Al llegar a Manhattan, Melania adoptó una vida enfocada y austera. Compartió apartamento en Seckendorf Towers, mientras intentaba abrirse paso en una ciudad donde la imagen podía elevar a una persona o devorarla por completo. A finales de los años 1990, sus apariciones en revistas europeas y estadounidenses fueron consolidando una figura elegante, distante y cuidadosamente construida. Melania no parecía interesada en mostrarse vulnerable. Prefería proyectar control. Su rostro, su postura y su manera de moverse comunicaban una frialdad calculada, que más tarde, dentro del mundo político, sería interpretada de muchas maneras. Con el tiempo también intentó controlar su propia narrativa comercial. En 2010 lanzó una línea de relojes y joyas a través de QVC, seguida por una colección de cuidado de la piel. Esos proyectos no crecieron como grandes imperios empresariales, pero sí revelaron algo constante en su trayectoria. Melania prefería seleccionar, administrar y limitar. No parecía buscar expansión desordenada, sino control directo sobre lo que llevaba su nombre. El 20 de enero de 2017, Melania Trump asumió el rol de primera dama de los Estados Unidos. Con ese momento, su vida privada quedó inevitablemente atrapada dentro de una exposición mundial. Se convirtió en la segunda primera dama, nacida fuera de Estados Unidos, en ocupar esa posición. Pero incluso dentro de la Casa Blanca, su presencia fue medida. No intentó ocupar todos los espacios. No convirtió cada aparición en una batalla política. Su estilo fue sobrio, distante y muchas veces enigmático. Durante esos años, eligió causas vinculadas al bienestar infantil y mantuvo una agenda pública limitada. Su forma de actuar contrastaba con la intensidad política que rodeaba a Donald Trump. Mientras el escenario público ardía con polémicas discursos y confrontaciones, Melania parecía moverse en una frecuencia distinta. Aparecía cuando era necesario, hablaba poco y protegía su círculo familiar con una firmeza visible. Esa forma de administrar la visibilidad explica por qué Bedminster tiene tanta importancia en su vida. La finca no funciona solamente como una residencia, funciona como un refugio, una zona de transición, una barrera entre el mundo exterior y la intimidad que Melania intenta preservar. Con casi 1000 acres de extensión, Bedminster no impresiona por exceso de brillo, sino por distancia. Todo allí está dispuesto para separar, ordenar y controlar. Las construcciones principales conservan una arquitectura tradicional sólida, equilibrada. Los interiores mezclan luz natural, madera oscura y detalles clásicos. No se trata de un espacio pensado para el ruido público, sino para conversaciones privadas, recorridos lentos y días sin interrupciones. Desde los ventanales, la vista se abre hacia campos cuidados con precisión. Ese paisaje no es solo decoración. Es parte de una rutina donde el silencio se convierte en un lujo. Para Melania, Bedminster representa una manera de vivir lejos de la presión constante de las cámaras. Allí no necesita negociar cada gesto con la opinión pública. No necesita justificar cada ausencia. La finca le permite mantener el tipo de distancia que siempre pareció necesitar. En su caso, la privacidad no es un descanso ocasional. Es una estrategia sostenida en el tiempo. Esa misma lógica aparece en la forma en que se desplaza. Uno de los vehículos más asociados a su vida funcional es el Chevrolet Suburban. No es un automóvil elegido por glamour, sino por protección. Su presencia se volvió habitual en traslados oficiales, agendas cerradas y momentos en los que Melania debía moverse entre espacios públicos sin exponerse más de lo necesario. El interior amplio, las puertas pesadas y los cristales oscuros crean una cápsula de seguridad. Allí suele viajar con su hijo Barrón o con su equipo cercano, separada del ruido exterior. El Chevrolet Suburban cumple una función clara.
Permite llegar, salir y permanecer protegida. En la vida de Melania, incluso un vehículo puede convertirse en una extensión de su forma de controlar el espacio personal. Muy distinta es la carga simbólica del Mercedes-Benz SL. Ese automóvil pertenece a una etapa más personal anterior al peso completo del cargo público y a la vigilancia constante. Su diseño abierto, su carácter ligero y su asociación con fines de semana soleados o apariciones sociales más relajadas revelan otra versión de Melania. Una versión con mayor libertad de movimiento, menos protocolo y menos presión institucional. Ese contraste entre el suburbán y el Mercedes resume dos etapas de su vida. Una marcada por seguridad, distancia y protocolo. Otra vinculada a la imagen de una mujer elegante visible, pero aún no completamente atrapada por el peso político del apellido Trump. En ambos casos, el vehículo no es solo un objeto de lujo. Es una señal de cómo Melania administra su presencia en el mundo. Su patrimonio también refleja esa misma idea de control. El patrimonio neto de Melania Trump se estima en unos 50 millones de dólares. Según el relato financiero asociado a su carrera, no se presenta como una fortuna súbita, ni como un capital heredado, sino como el resultado de más de 25 años de actividad profesional, contratos de imagen, modelaje, proyectos comerciales y activos inmobiliarios. Entre 1996 y 2005, su principal fuente de ingresos fue el modelaje internacional. Durante ese periodo trabajó de forma regular en Nueva York, París y Milán. Sus ingresos anuales fueron estimados entre 500,000 y $1 millón, provenientes de campañas publicitarias, sesiones editoriales y derechos de imagen. Esa etapa fue clave para construir independencia económica antes de su entrada definitiva en el centro del poder político estadounidense. En 2001, su aparición en la película Zoolander le habría generado un pago cercano a $250,000, según la cifra mencionada en el relato original. Más adelante, sus participaciones esporádicas en The Apprentice entre 2004 y 2015 también sumaron ingresos relevantes. Aunque Melania nunca buscó presentarse como una figura televisiva constante, su cercanía al universo mediático de Donald Trump la mantuvo dentro de una zona de visibilidad rentable. En la década de 2010 intentó diversificar su perfil financiero. Su línea Melania Timepieces and Jewelry, lanzada en 2010 a través de QVC y su colección de cuidado de la piel, aportaron regalías documentadas en reportes financieros de 2016. Esas regalías fueron ubicadas entre $15,000 y $50,000 anuales. No eran cifras gigantescas comparadas con otros negocios asociados al apellido Trump, pero sí reforzaban un punto importante. Melania buscaba tener activos ligados a su propio nombre. El sector inmobiliario aparece como otro pilar visible. En enero de 2016, Melania compró un apartamento de un dormitorio en la Trump Tower por aproximadamente $1,5 millones. Esa propiedad, registrada a su nombre, formaría parte de un portafolio inmobiliario personal valorado entre $5 y $7 millones. Otra vez aparece el mismo patrón. No crecimiento agresivo, no exposición desmedida, sí estabilidad, separación y autonomía. Incluso su relación con la filantropía siguió una línea sobria. Como primera dama impulsó Be Best, una iniciativa enfocada en el bienestar infantil, el uso responsable de las redes sociales y la prevención del acoso en línea. El programa fue uno de los puntos centrales de su agenda pública, aunque no tuvo el tipo de maquinaria visible que otras primeras damas habían desarrollado antes. En 2018, Melania visitó centros de acogida para niños migrantes en Texas, después de la separación de familias en la frontera. Ese momento fue especialmente sensible. En medio de una crisis política y humana,
Expresó su desacuerdo con la política de separación y habló de la necesidad de una reforma migratoria con corazón. Para una figura tan reservada, esa intervención tuvo un peso particular porque rompía parcialmente su patrón habitual de silencio. Ese mismo año realizó una gira por África que incluyó Ghana, Malawi, Kenia y Egipto. El viaje fue presentado como parte de su interés por programas educativos, bienestar infantil y apoyo a comunidades vulnerables. El costo estimado del viaje y sus actividades asociadas fue señalado en torno a $400,000. De nuevo, la imagen fue cuidadosamente administrada. Melania aparecía en escenarios humanitarios, pero sin transformar su figura en un discurso permanente de activismo. Su vida personal, sin embargo, siempre fue el centro más protegido. Conoció a Donald Trump en 1998. Se casaron el 22 de enero de 2005 en una ceremonia marcada por la elegancia y el control visual. Ese día, Melania vistió un diseño de Christian Dior que el relato original valora en una cifra elevada, convertido en símbolo de precisión estética y de una imagen cuidadosamente elaborada. El 20 de marzo de 2006 nació Barron Trump. Desde ese momento, su hijo se convirtió en el eje más importante de su vida cotidiana. Melania reorganizó tiempos, decisiones y prioridades alrededor de su crianza. Incluso cuando Donald Trump llegó a la presidencia, ella retrasó su traslado a la Casa Blanca para acompañar la educación de Barron en Nueva York. Ese gesto mostró con claridad que para Melania, la maternidad no era un detalle secundario dentro del poder, era una frontera. En 2006, también obtuvo la ciudadanía estadounidense, cerrando un proceso iniciado años antes como residente permanente. Su historia personal quedaba así conectada de manera definitiva con Estados Unidos, aunque su origen europeo siguió siendo una parte central de su identidad pública. Esa condición de mujer nacida fuera del país acompañó cada lectura sobre su estilo, su acento, su reserva y su manera de habitar la política estadounidense. Pero no todo en su vida fue estabilidad. En 2018 se sometió a un procedimiento médico por una afección renal benigna en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed. El episodio fue manejado con discreción, como casi todo lo relacionado con su salud y su intimidad. Melania no convirtió la experiencia en una narrativa emocional pública. La atravesó desde el bajo perfil, reforzando esa imagen de mujer que muestra poco incluso cuando la atención es inevitable. También enfrentó uno de sus momentos más duros de exposición mediática en el caso contra el Daily Mail. La demanda fue presentada por $150 millones después de publicaciones que ella consideró dañinas para su reputación. El caso se resolvió en 2017 con una retractación formal y un acuerdo económico señalado en torno a $2,9 millones. Para Melania, no fue una batalla de espectáculo. Fue una forma de cerrar una invasión a su imagen personal. Hoy Melania Trump mantiene una vida marcada por la discreción. Divide su tiempo principalmente entre Florida y Nueva York, con estancias asociadas también a espacios privados como Bedminster. Su presencia pública es limitada. No suele participar de manera intensa en campañas políticas. No convierte las redes sociales en un escenario de exposición diaria. No intenta competir por protagonismo dentro del universo político que rodea a Donald Trump. Esa distancia es precisamente lo que más define su figura. Melania parece entender que el poder no siempre necesita ruido. A veces se sostiene en la ausencia, en aparecer poco, en hablar menos, en dejar que otros ocupen el conflicto mientras ella conserva una zona propia protegida y difícil de penetrar. Bedminster, con sus casi 1,000 acres, resume esa filosofía. No es solo una finca, es el reflejo físico de una forma de vida. Cada camino privado, cada ventana amplía cada campo en calma y cada puerta cerrada
parecen repetir la misma idea. Melania Trump ha construido su identidad alrededor del control. Control de la imagen, control del tiempo, control de la distancia, control de lo que se muestra y de lo que permanece oculto. Por eso su historia no puede leerse solamente como la de una exmodelo convertida en primera dama. Es también la historia de una mujer que nació en una pequeña ciudad de Eslovenia. Entró al mundo de la moda. A los 16 años llegó a Milán. A los 18 se trasladó a Manhattan. En los años 1990 conoció a Donald Trump. En 1998 se casó en 2005. Fue madre en 2006 y llegó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2017 sin abandonar del todo su necesidad de reserva. Detrás de los vestidos, los autos, las propiedades, las cifras y los actos oficiales, hay un patrón que se repite desde el principio. Melania observa antes de moverse, calcula antes de aparecer, se retira antes de quedar atrapada por completo. Esa estrategia puede parecer fría, pero también ha sido su manera de sobrevivir dentro de un entorno donde cada gesto puede convertirse en noticia mundial. Mientras otras figuras públicas intentan llenar todos los espacios, Melania deja vacíos, y esos vacíos generan preguntas. ¿Qué piensa realmente? ¿Qué decide en privado? ¿Qué peso tiene dentro del círculo familiar? ¿Qué parte de su vida actual pertenece al poder y qué parte pertenece solo a ella? Esa falta de respuestas completas es una de las razones por las que su figura sigue provocando curiosidad. En el fondo, Melania Trump no construyó su misterio con declaraciones explosivas, lo construyó con silencio, con apariciones medidas, con distancias cuidadosamente trazadas, con una vida que parece decir que no todo debe ser explicado, no todo debe ser mostrado, y no todo debe entregarse al público. Por eso, cuando la mañana cae sobre Bedminster y la finca despierta en silencio, la escena parece revelar más que cualquier discurso. Una mujer que estuvo en el centro del poder mundial sigue eligiendo la sombra controlada antes que el ruido. Sigue protegiendo su rutina, su hijo, su imagen y su espacio. Sigue viviendo como siempre quiso proyectarse, elegante, distante, reservada y difícil de alcanzar. Melania Trump no necesita estar todos los días frente a las cámaras para seguir siendo observada. Su ausencia también habla. Su silencio también pesa. Y su vida privada, cuidadosamente defendida durante décadas, se ha convertido en el verdadero escenario donde se entiende mejor quién es, cómo se mueve y por qué, incluso lejos del poder visible, continúa siendo una figura imposible de ignorar.